Por las manos de los apóstoles se hacían grandes señales y grandes prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, dice la palabra de Dios que se lanzaron a apedrear a los apóstoles, inmediatamente a apedrearlos, aleluya. Y habiendo sabido, ellos huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonica, y a toda la región circunvecina. Alabado y glorificado es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice el versículo 8 que cierto hombre de Listra estaba sentado, estaba imposibilitado de sus pies, estaba en una situación angustiadora, aleluya. Y cuando este hombre escuchó la palabra de Dios, este hombre optó por una actitud que le gusta a Dios, aleluya. Este hombre dijo: yo ya he escuchado suficiente palabra de Dios, yo ya he ido a la iglesia varias veces, no tengo por qué quedarme en esta situación, dijo este hombre. Este hombre dijo: Pablo está predicando de un poder que hay en esa palabra. Pablo está predicando de que en la palabra del Señor hay milagros, hay sanidad. Y este hombre dijo: yo no tengo por qué quedarme así como cuando empecé a escuchar a este predicador. Yo tengo que levantarme de esta silla de ruedas. Yo tengo que levantarme de esta situación. Yo tengo que incorporarme de esto que me aflige. Y yo sé que esta palabra tiene poder para levantarme de la situación en que yo esté, fuere cual fuere. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, mirando en este hombre que había fe, porque la fe se puede ver también. Este hombre quizás estaba sentado y trataba de levantarse, pero sus piernas no le respondían. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, va y le dice a este hombre: si tú crees que puedes hacerlo, bien puedes. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te levantes en este momento. Y el hombre se levantó y empezó a saltar, alabando y glorificando a Dios, porque él no tenía por qué quedarse en la misma situación que estaba antes. Igualmente tú, yo no sé en qué condición has venido, hermano, pero no tienes que quedarte como cuando recién llegaste a la iglesia. Quizás cuando llegaste a la iglesia venías caído, venías con demonios, venías con espíritus de brujería que se usan mucho, venías con maldiciones, venías con enfermedad, venías con agotamiento. Pero cuando empezaste a escuchar la palabra de Jesucristo, he aquí la palabra que estoy predicando ahorita es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida, dice la palabra del Señor. El rey David dijo: tus palabras son medicina para mis huesos. Cuando usted esté enfermo, póngase a llorar y póngase a alabar a Dios y agarre un salmo y empiece a leerlo, y va a empezar a sentir la presencia del Señor en su corazón. Este hombre, cuando vio que estaba predicando el apóstol Pablo bajo la influencia del Espíritu Santo, yo no tengo que quedarme así, dijo, yo me voy a levantar de la situación. Este hombre le pudo ver la fe al apóstol. El apóstol ni siquiera le mostró al Señor que le dijera que se levantara, pero era el hombre que estaba sentado, dice la palabra de Dios, que mirando él que había fe en él para ser sanado, aleluya. El apóstol le dice: si bien crees puedes, levántate en el nombre de Jesucristo. Hay situaciones que nos pueden tener así, postrados, aleluya. Cuando yo vine al camino del Señor, vine postrado. Estaba sentado, aunque no parecía que estaba sentado, pero estaba lisiado de mis pies, porque mis caminos no eran caminos de luz, no eran los caminos del Señor. Pero empecé a escuchar la palabra del Señor. Ahí donde está sentado mi hermano por fe, José Mercle, ahí un día estuve sentado con efectos de yo no sé qué, pero escuchaba que el siervo de Dios predicaba la palabra del Señor, y esa palabra entraba a mi corazón, y esa palabra me decía: tú puedes también hacerlo, tú puedes también levantarte de esa situación en la que te encuentras, aleluya. Y véanme aquí ahora, no el que esté aquí en este lugar, sino véanme predicando la palabra del Señor Jesucristo. Amén, aleluya.
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, es muy peligroso cuando ven esto. Es muy peligroso cuando vemos que Dios está usando un siervo de Dios, le quiere brincar a uno luego no sé qué. Es peligrosísimo. Alzó la voz la gente, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y le querían hacer sacrificio a los apóstoles, le querían traer guirnaldas, le querían traer toros para hacerle sacrificio a ellos, porque creían que ellos eran dioses, creían que en ellos residía el poder. Pero el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios no reside en el hombre. El hombre solamente es un arma, el hombre solamente es un vaso por el cual Dios da el agua, por el cual Dios da la bendición, por el cual Dios da la gracia. Alabado y glorificado es el nombre de Jesucristo, ¿o no? Y los apóstoles, dice la Escritura, que persuadiendo a la multitud difícilmente y pudieron impedir que les ofreciesen sacrificios. Aleluya. Pero entonces, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Se lee fácil y se escucha fácil, pero ¿a quién de ustedes le han pegado una pedrada? A mí también, y casi me desmayó el muchacho que me lo pegó. Aquí tengo todavía la semana porque me fue con mucho tiempo. Una piedra así la agarró porque tenía que agarrar algo bueno. Y yo cuando sentí, se me despostilló la cabeza nomás así, y estaba niño yo y me caí así sentado así, y pues una llorona porque me toqué embarrado de sangre. Y dice la Escritura que los judíos agarraron piedras para apedrear a los apóstoles. Y los judíos eran especialistas en apedrear a la gente. Porque Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo Satanás. Y de Jesús no salió mentira. Jesús no los vaciló. Si de Jesús hubiera salido mentira, aleluya, no hubiera resucitado de la muerte. Él pudo decir: yo soy la verdad, el camino y la vida, porque lo que hablaba es necesario que leamos y escuchemos más a Jesús. Amén, y que creamos que cuando Jesús está hablando en las letras rojas, Él no vacila. Eso es porque es. Y si usted cree que la letra roja se interpone con la letra negra, es que no ha ayunado y orado lo suficiente a veces. A mí me pasa sequito y tengo que ponerme en oración y en ayuno para poder que haga concordancia. Y los judíos eran especialistas en apedrear a la gente. En la ley judía había que apedrear a una persona si no cumplía una ley moral. Había que apedrearlo hasta matarlo. Y ellos eran especialistas cuando una joven fallaba en lo moral o cuando un joven delinquía. Ellos rápidamente agarraban piedras de las más grandes, de las que apenas caben en la mano. No agarraban piedritas chiquitas para tirarle a una. Ellos agarraban piedras enormes y le aventaban a la persona. Y yo no sé, pero José sí sabe, pero la primera piedrada lo pone de rodillas a uno. Y la otra piedrada en la ceja, siempre es en la ceja o en el tronco del oído. Las piedradas nunca van a los pies, nadie tira una piedrada al pie, nadie tira una piedrada a las costillas. Todo el mundo tira piedradas aquí en la primera y acá la otra, y todos apedreaban al apóstol Pablo, aleluya. Y lo apedrearon, dice la Escritura. Lo apedrearon, y a veces acostumbraban poner piedras cuando estaba la persona caída, ponían piedras arriba de la persona porque ya le habían dado muerte. El Señor Jesucristo dice: ¿por cuál de todas las buenas obras que yo hago me apedreáis? El Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eran especialistas en apedrear a la gente. Y dice la Escritura que ellos apedrearon al apóstol Pablo y lo tuvieron por muerto, porque el apóstol Pablo perdió el sentido. Fueron muchas piedradas, y todavía en el suelo yo creo que agarraban piedras grandes, enormes, como lo hicieron con Esteban, y le aventaban al apóstol Pablo en la cabeza. Y la cabeza del apóstol Pablo nomás estremecía así, porque eran enormes las piedras. Yo creo que la cara del apóstol Pablo quedó desfigurada completamente. Pero él se podía sentir orgulloso de tener esas marcas en el rostro. ¡Aleluya! De tener esas marcas en el cuerpo, porque decía: las marcas de Cristo traigo en mi cuerpo. 4 veces he sido azotado, 40 veces menos una, decía. Una vez